Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a toda la organización y, en segundo, intentaré ser lo más breve posible, dado la hora que llevamos, como todos. Daré una primera parte donde explicaré un poco la estructura de nuestros invernaderos. Será una pasada bien rápida y iremos directamente a la parte importante, que son las fases de cultivo y la problemática que lleva en cada uno de los casos. Bueno, nuestro objetivo es tener cereza cuando nadie tiene, o sea, coger una parte del año en que el hemisferio sur, los principales países, Chile, Argentina, incluso Tasmania, terminan en marzo, a principios, pero poco a poco van llegando cada vez más allá, y coger nuestra cereza antes que el hemisferio norte, que son España, Italia, Francia y Turquía, pero la competencia más fuerte la tenemos en casa, que es el primer país productor de Europa, el primer país en precocidad productor de Europa, que empieza más o menos entre el 20 y el 25 de abril. Pues en ese periodo de tiempo que tenemos desde finales de marzo hasta mediados, finales de abril, es cuando nosotros intentamos producir. El objetivo de esto es conseguir un mayor precio para nuestra cereza, que no siempre se consigue, también tiene sus problemas. Este es nuestro objetivo en fotos. Tenemos el 1 de febrero el desborre, entre el 15 y el 25 de febrero la plena floración, entre el 1 y el 10 de marzo el crecimiento del fruto, y el 10 de abril tenemos que empezar nuestra cosecha, para terminar antes de que empiecen la fruta más temprana de Europa. Esto lo pasaré rápido. Estamos situados en el Valle del Ebro, en la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta es nuestra explotación, se compone de 2 parcelas, como habéis visto ahí. Para que hagáis una idea un poquito de en qué zona estamos produciendo nosotros, son temperaturas bastante extremas. Podemos llegar a los 40 o más durante el verano y a temperaturas mínimas del invierno de menos 10, menos 11 grados tranquilamente. El periodo de heladas puede ser desde noviembre hasta finales de abril. El peligro es constante durante nuestro ciclo de cultivo, durante todo el ciclo de cultivo. La pluviometría es escasa y se concentra en primavera y en otoño. Y las horas de frío que nosotros conseguimos un año normal en el 1 de enero están entre 600 y 700 horas. Y para el 15 de enero entre 700 y 800. Ese es nuestro límite. Nunca pasamos de esas horas de frío para empezar a calentar. Si no, no podemos llegar a la precocidad que deseamos. Nuestra explotación se basa por una superficie de 30.000 metros cuadrados de invernaderos, con una producción anual de entre 18 y 20.000 kilos. El tipo de invernadero que utilizamos es el más simple que hay, es el que se utiliza en horticultura, seguramente aquí en Italia es muy utilizado, que es el túnel o la capilla, pero una capilla muy simple. Para conseguir la precocidad que nosotros llevamos utilizamos calefacción. Para eso tenemos generadores de aire caliente que funcionan con biomasa. Es el hueso del olivo, lo que utilizamos es lo más barato, es lo único que nos permite llegar a calentar y que siga siendo algo rentable en nuestro negocio. Aquí hay unas fotos de cómo son nuestros tipos de invernadero. En cada invernadero ponemos 3 líneas de cereza. La variedad central es el polinizador. Y son invernaderos muy simples. Es la opción más económica, relativamente económica, aunque todo vale mucho dinero, pero dentro de los invernaderos es esto a lo que podíamos llegar nosotros. Hemos dicho que es relativamente económico, pero tiene sus inconvenientes. La ventaja es la menor inversión inicial y que el montaje y reparación es bastante sencillo. En cambio, tiene inconvenientes y muy graves. El coste de mano de obra es alto, abrir ventanas y cerrarlas todos los días, no hay nada automatizado. El gasto energético es mayor que un invernadero solo. Se aprovecha mucho menos el terreno, como veis hay separación entre invernadero e invernadero, o sea, una hectárea de un invernadero completo es una hectárea, pero una hectárea de estos invernaderos es 0,6 hectáreas, se aprovecha muy poquito el terreno. Y el control climático es muy complicado, al ser todo manual, no tiene ventilación cenital, solo tiene lateral, el control climático nos resulta mucho más complicado de lo que lo tendríamos en un invernadero automatizado, una multicapilla, por ejemplo. Bueno, aquí un detalle de nuestro generador de aire caliente. Variedades con las que trabajamos. Tuvimos varios factores a tener en cuenta. El primero es, dado que empezamos con pocas horas de frío, tener en cuenta las necesidades de horas de frío de cada variedad. Lo pongo en interrogante porque son datos que han difundido diversos autores
pero que casi ninguno de ellos coincide en la misma variedad. Entonces es un dato orientativo en el que todavía no sabemos la verdad. Estamos trabajando en ello porque es un dato fundamental para nosotros el cuándo poder empezar a calentar, sin que eso perjudique la floración y el cuajado. O sea, empezar demasiado pronto con pocas horas de frío, de eso sabemos seguro que no va a florecer con normalidad el cerezo y el cuajado va a ser mucho peor. Hemos elegido variedades que tienen unas bajas o medias, en teoría, horas de frío, como son Erlis, Brooks y Primesian. Ruby es nuestro polinizador y aunque tenga más necesidades de frío y no siempre se cumplan para nosotros, es la que menos nos importa. Nos importa que haga una floración medianamente buena para polinizar a los demás. Pontalep es el portainjerto, lo he puesto ahí debajo, el portainjerto en el que nosotros trabajamos en España en la mayoría de los casos. Los invernaderos están distribuidos de la siguiente manera. Las dos líneas laterales, una no se ve bien, son la variedad oficial, por decirlo de alguna manera. Trabajamos con Erlis y con Rubí en el centro. Y los otros invernaderos tienen la misma estructura, pero las variedades son Primesian y como polinizador y la línea central Brooks. Vamos a pasar a las fases del cultivo más importantes en las que nosotros vamos a incidir a partir de ahora. La primera es la satisfacción de horas de frío, posteriormente el inicio del calentamiento, después la floración del cuajado, el crecimiento del fruto y la maduración y al fin la recolección. La post-cosecha hablaremos un poquito, que es el periodo que tenemos desde final de recolección hasta que empezamos otra vez a ganar horas frío, que es en noviembre. Todo ese espacio de tiempo es muy importante, no tanto en campo, pero aquí es muy importante para preparar la producción del año siguiente. De nuevo, para hacernos una idea, antes de ver las fases, vemos un poco las fotos de cómo debe ser nuestro calendario objetivo. Si llegamos o no es otra cosa, pero este es nuestro objetivo. En cuanto a las necesidades de hora de frío, no me voy a extender demasiado, lo ha explicado antes el profesor Marra. Utilizamos el método Utah de Richardson porque el inicio de conteo de horas es mucho más objetivo. Se hace en la máxima acumulación negativa de horas frío. Se podría explicar mucho, pero no vale la pena. Nosotros lo importante es que cuando tenemos 600 cerramos el invernadero. Así está durante el invierno, están abiertas las ventanas laterales y al máximo de lo que nos permite nuestro invernadero la cubierta. No quitamos el plástico, simplemente se pinta un poquito de blanco para que refleje el sol y que no entre tanto calor dentro del invernadero. La siguiente fase, una vez hemos conseguido nuestras 600 horas de frío, es el inicio del calentamiento. Esto lo hacemos en general en función de si tenemos ya nuestro objetivo, que son las 600 horas, entre el 1 y el 15 de enero. ¿Vale? Entonces empezamos a cerrar ventanas y plásticos de cubierta. A partir de en este momento es cuando empieza a ser importante el control de temperaturas, pero muy importante, muchísimo más que en campo. Estamos hablando de que estamos en febrero, estamos en enero, febrero, con temperaturas muy extremas que llegan, como decía, desde menos 10 grados hasta 35 o 40 dentro del invernadero. Hay un salto térmico importantísimo. Por eso nuestro control de temperatura se basa en que la temperatura mínima nunca debe bajar de 5 grados. Primero porque queremos evitar heladas, no nos queremos ni acercar a cero. Hemos gastado demasiado, hemos invertido demasiado como para jugarnos la producción con una helada. Y porque no queremos que descienda la actividad del cerezo. Por debajo de 5 está todo bastante parado y tardaríamos mucho en llegar a cosecha. Por otra parte, la temperatura controlamos que nunca sea superior a 30 grados o evitar al máximo incluso que se acerque, ¿no? Porque provoca grandes diferencias entre el día y la noche y la respuesta varietal, así como en campo, estos son temas que no se ven en invernadero, es muy importante las temperaturas. Por ejemplo, variedades que deberían florecer relativamente a la vez, con grandes diferencias entre el día y la noche, florecen de forma diferente. Ahora veremos un ejemplo en una foto. Esto es una floración normal en la que el polinizador florece al mismo tiempo que la variedad oficial. Cuando provocamos grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche, hay variedades que responden de forma muy diferente. Por ejemplo, la variedad polinizadora era mucho más sensible a las temperaturas altas y ha florecido mucho antes que la variedad oficial. Por lo tanto, aquí hemos perjudicado gravísimamente el cuajado. Este es el primer problema que nos encontramos y que se debe controlar. Es importantísimo dar la importancia que tiene a la temperatura. La siguiente fase es conseguir esa floración y cuajado. Condiciones óptimas. Seguimos manteniendo una temperatura mínima de 5 grados por los mismos objetivos que teníamos antes. No acercarnos al riesgo de heladas y no bajar la actividad del árbol.
Como temperatura máxima seguimos teniendo un límite algo superior, pero seguimos teniendo un límite de 35 grados, algo que parece mucho, pero en invernadero se puede conseguir fácilmente, incluso en febrero, donde estamos. Cuando pasamos de 35 grados, el cuajado baja estrepitosamente y la formación del hueso también se ve perjudicada. Por lo tanto, hemos decidido que nuestra temperatura óptima debe estar entre los 20 y 25 grados y la humedad relativa entre el 60 y 70%, algo difícil de comprobar, pero humedades inferiores pueden provocar desecación del polen y por lo tanto no hay polinización, y humedades superiores el polen es demasiado pesado para que los vectores de polinización, las abejas o abejorros, puedan transportarlo. Para eso es importantísimo que sigamos manteniendo una buena ventilación en este momento, porque nos volvemos otra vez a jugar toda la producción en pocos días. Hay que tener en cuenta que de aquí, de este momento a 45 días, vamos a cosechar ya. Desde plena floración la primera variedad solo tarda 45 días. Aquí llega la primera discusión durante la polinización. La polinización en campo, en general, está basada en la abeja común, en Apis mellifera, pero después de algunos años hemos visto que no es un gran polinizador en invernadero, no está muy adaptada a las condiciones. Como alternativa tenemos el Bombus terrestris, el abejorro que llamamos en España, no sé cómo lo llamáis aquí, que está muy adaptado a las condiciones de invernadero. Para empezar, empieza trabajando con una temperatura muy inferior, como vemos que la abeja. Está mucho más adaptado también a temperaturas altas que la abeja. Está mucho más adaptado a la falta de iluminación, que es un tema importante en invernadero. Ganamos calor, pero restamos luz con el plástico. Pues también trabaja mucho mejor. El único problema que tiene es que tiene un alto coste. Son cajas que se compran de abejorros que tienen una vida de unos 60 días, esos insectos, y que se necesita poner en unas 12, 14 cajas por hectárea mínimo. Para una buena polinización es necesario tener más que eso, incluso llegamos a las 20 cajas por hectárea, y eso supone un gasto de 900 o 1.000 euros ya solo en polinización por hectárea. En cambio, con las abejas lo podríamos conseguir de forma mucho más económica. Nuestro cuajado inicial se da entre el 1 y el 10 de marzo aproximadamente. Pero otro de los temas en que difiere del campo, el invernadero, es que la caída de frutos mal cuajados es mucho mayor. Repito que estamos trabajando con humedades relativas muy altas y temperaturas muy altas y con grandes cambios en torno al día y la noche. Eso provoca caídas de frutos muy, muy elevadas que pueden diezmar nuestra producción en pocos días de nuevo. Por lo tanto, nuestro cuajado definitivo lo tenemos cuando el fruto tiene mínimo 14-16 milímetros. Antes de esos milímetros no podemos asegurar de que el fruto haya sido cuajado. Sigue cayendo en invernadero.